Buenas noches, buenos días, saludos a todos. Pues esta es la tercera vez que vamos a intentar de hacer este en vivo con mi hermana Britney desde Puerto Rico. Es un tema súper importante y un tema que quizás tú como creyente nunca lo has escuchado antes. Y vamos a tratar el tema de... Así que nos vamos a conectar con Britney desde Puerto Rico. Eh, es un tema súper importante, ya que estamos por tercera Sí, vez. esperemos que ahora sí. Sí, no sé si es tu internet, No. el mío, pero bueno, aquí vamos. Eh, Desdramatizar la discapacidad, ¿verdad? Ujú, Quitarle este drama, eh, esta noción de película de Hollywood, todas estas emociones, ¿verdad? Con este sensacionalismo ujú, que enfoca a la persona alrededor de su diagnóstico, alrededor de una característica genética ujú, o quizás una discapacidad que adquirió después de nacer y que de cierta manera o lo margina o lo eleva a un punto de ídolo, ¿verdad? De ujú, inspiración, pero de una manera equivocada, de una manera que no honra a Dios y que no honra la dignidad y el valor que tiene como persona desde el momento que fue concebido en el vientre de su madre. ujú. Entonces, hoy vamos a hablar de esto. Muy importante que la Iglesia de Cristo, pues, sepa hablar de este tema y frases que a veces escuchamos entre los creyentes que sinceramente no son bíblicas y son tristes. Tristes porque daña a la otra persona, a la familia. Yo voy a empezar con una, Ujú. Brini, y después tú pues le sigues. Muchas veces yo he escuchado, incluso me lo han dicho a personas diciendo, eh, a los grandes guerreros pues se le dan grandes batallas, como si la discapacidad fuera una batalla, una guerra que uno tiene que ganar, que uno tiene que luchar, ¿verdad? Ponemos a la discapacidad como este monte que tú tienes que conquistar, ¿verdad? Lo ponemos en el centro de nuestras vidas, cuando en realidad eh, el 99% de las personas que viven con una discapacidad se enfrentan no, no tanto a este diagnóstico, sino a una sociedad y un mundo Ujú, que está construido y que se va formando alrededor de personas que no tienen una discapacidad. ujú, Y simplemente no sabemos cómo mirar a una persona que luce diferente. Tenemos que afinar nuestros oídos a voces que lucen diferente. Tenemos que afinar nuestros ojos a, a mirar a personas que lucen diferente y que todos son creados a la imagen y semejanza del Señor. ujú. Eh, y quitar la discapacidad como el clímax, como el punto central de la vida de esta persona y que todo tiene que girar y que todo tiene que ser de inspiración porque la persona tiene esto o porque es autista, ¿verdad? Eh, Te doy la palabra. Sí, yo creo que otra de las frases comunes que se han escuchado lastimosamente ha sido por madres, por ejemplo, una madre que dice, gracias a Dios que mi hijo no tiene discapacidad, ¿verdad? Entonces, esto es como, estamos diciendo, ¿verdad? Como que tener un hijo con una discapacidad es una desgracia. Entonces, ¿verdad? De manera inconsciente lo estamos diciendo. Y me parece que también esto afecta, o sea, esto también afecta a la madre que tal vez te escuche y que en efecto tenga un hijo con discapacidad, ¿verdad? Eh, También estamos diciendo pues que Dios no es soberano o que Dios cometió un error al hacer esa persona ¿verdad? Con algún tipo de diagnóstico. Eh, y eso va ligado también a cuando la madre está embarazada, ¿verdad? Que te dicen, lo importante es que venga saludable, ¿verdad? Esa es la percepción. Dios establece que ese niño va a nacer con una discapacidad, pues no, ¿verdad? No nos vamos
no nos vamos a ir contra eso y lo vamos a aceptar, ¿verdad? Reconociendo que no es fácil, pero tenemos que ser bien cuidadosos con el tipo de comentarios que hacemos. Totalmente. Otra frase también que escucho es, wow, a pesar de tu discapacidad, tú puedes trabajar. Wow, a pesar de tu discapacidad, tú puedes viajar, ser madre o padre, o puedes estudiar. Em, y lo que hacemos es que resumimos la vida de esa persona, ¿verdad? Ujú, Y lo hacemos hasta película, hacemos comerciales, eh, hacemos videos centrados y resumidos en que la vida de esa persona es grandiosa o tiene valor porque esa persona, a pesar de, pueda ujú, hacer estas cosas, ujú, ¿no? Y no lo vemos, esa persona es nacida, es creada por el Dios soberano y bueno, con capacidades, con dones, con talentos, con límites, ujú. así como cada persona, ¿verdad? Exacto, exacto. Lo que pasa es que sus límites pueden parecer diferentes. La sociedad está eh, acostumbrada a ver, ¿verdad? Porque Ujú, bueno, sabemos que la discapacidad, como cualquier otro tipo de sufrimiento, es ujú, una consecuencia del pecado, de vivir en un mundo quebrantado, afectado por el pecado original de nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Por qué queremos tratar este tema? Ustedes han visto películas ujú. comerciales cuando una persona con algún tipo de discapacidad se hace viral, ¿verdad? Y, y decimos, ay, wow, mi vida no es tan mala. Ujú, Mi vida, o sea, ¿por qué me voy a quejar? Mira esa persona, ¿verdad? Todo lo que hace, todo lo que tiene o no tiene, y todos los retos que enfrenta. Entonces, vamos a entrar al tema. Eh, Quiero que tú no nos expliques, Britney, eh, que en inglés se diría inspirational porn, ¿verdad? ujú, Nosotros le hemos dado un término un poco diferente, ujú, ¿verdad? Que es drama inspiracional o inspiración dramática, ujú. ¿no? Entonces, creo que nos cuentes de dónde viene ese término y la importancia de ese término. Sí, pues este término fue, fue desarrollado por Estela Young. Ella es una persona que tiene discapacidad, ella utiliza una silla de ruedas para movilizarse y define, ¿verdad?, lo que es el drama inspiracional, como nosotros lo estamos llamando, como la cosificación de las personas con capacidades diferentes, ¿verdad?, o con discapacidad para encontrar una fuente de inspiración. Es decir, que yo encuentro que una persona me inspira por el simple hecho de que tenga un diagnóstico, no por las cualidades, por las virtudes o por las habilidades que esa persona pueda tener, ¿verdad? Es como decir que nosotros definimos a la persona por la discapacidad, ¿verdad? Y no somos capaces de ver más allá de ello, porque la discapacidad es parte de, pero no es lo que define a la persona. Así que básicamente eso es como ella lo define. Exactamente. Y vamos a dar ejemplos sobre cómo hacemos de una persona un objeto de inspiración Es, para nuestra vida. Y exacto. nosotros como creyentes no podemos caer en esto porque estamos Ujú, pecando. Estamos ujú, diciendo que esa persona es un objeto de inspiración y no una creación, no ujú. una criatura de Dios igual que nosotros. Que el Exacto. Señor no tiene, no le conoce a esa persona, no lo hizo en el vientre de su madre, Ujú, no tiene un propósito, ujú. ¿verdad? Y aún hermanos en la fe. Exacto. O sea, eso es muy delicado. Ujú, Entonces, por eso es importante, vamos a hablar sobre un video.
que quizás ustedes lo vieron, se Ujú, hizo viral en Instagram, en YouTube, en todas partes, sobre este muchacho Mike, eh, que es ciego, y él fue a un juego de fútbol, ¿verdad? De soccer, ujú, en Inglaterra. Su equipo favorito es el Liverpool. Y como otro fanático más, él estaba con su primo. Muchos creíamos que era su hombre. Yo y Britney vimos un video y en sí ujú, eso es su primo. cumplí. Y su primo le estaba narrando, ¿verdad? Vía oral, todo lo que estaba pasando en el juego. Porque obviamente él es ciego, él no puede ver. Bueno, este video se hizo viral. O sea, qué gran amigo, como un amigo como ese que tenemos que tener. O sea, han elevado a ellos por hacer algo que han hecho toda su vida, ¿verdad? Él le va narrando el juego a su Ujú, primo y viven la emoción del fútbol, ¿verdad? De ver a su jugador hacer un gol, de estar en un lugar donde cualquier persona, ujú, eh, mientras que pague su ticket, ujú, ellos estaban viviendo su vida normal. Y la cámara, estadio, toma el momento en que el primo de Mike le va narrando una jugada importante donde hay un gol y se vira. ujú. ¿Qué podemos decir de esto? Cuando hacemos todo un drama, una película, un sensación de dos personas que están viviendo la vida como cualquier otra Sí, persona. es algo que bien importante, que ¿verdad? Que algo que nosotros hemos notado en este tipo de contenido que se comparte en las redes sociales, es que básicamente los títulos de estos videos, de estas fotos, ¿verdad? Que se comparten, enfatizan mucho la discapacidad. Porque, por ejemplo, en este video, el título era Hombre ciego, enfatizando, ¿verdad? Esa discapacidad. De igual forma, él fue a un juego de su equipo favorito, como cualquiera de nosotros puede ir. Probablemente si las cámaras no lo hubieran visto, pues no se hubiera vuelto viral. Probablemente habían más personas allí que tenían algún tipo de discapacidad. Así que vemos que se reduce, ¿verdad? A lo que es la discapacidad de esa persona. Y ahí es donde está el detalle. este, Porque no hay nada malo en ir y compartir y demás, pero se vuelve sensacionalista, ¿verdad? ¿Por qué compartimos este tipo de historias? Y tenemos que ser bien cuidadosos, porque incluso el primo hasta estaba como sorprendido cuando lo entrevistaron, porque era algo como normal, parte de su rutina, y nosotros lo vemos como extraordinario. Este, Así que ahí es donde está el detalle, que una persona con discapacidad Exactamente, hace algo, ¿verdad? Típico de cualquier persona, eh, y nosotros lo volvemos como extraordinario. exactamente. Por eso yo decía que tenemos que nosotros afinar nuestros oídos, Ujú, ampliar nuestra vista, eh, ujú, porque mientras más estas personas tomen el lugar que Dios les ha dado en nuestra sociedad, en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, nos va a ir sorprendiendo menos. ujú, exacto. Eh, y vamos a y cuando miremos un video como este, como creyentes, deberíamos de decir, ok, Ujú, maravilloso. O ujú, sea, dos personas, como mismo yo te ayudaría. Y si tú me exacto. dices, Britney, estoy un poco cansada, vas y buscas dos refrescos para nosotros en medio en el cine o Ujú, juego de básquet, ¿verdad? ujú, Yo como tu amiga voy y compro los refrescos para ti y para exacto. mí. O sea, este primo estaba haciendo con Mike eh, algo normal, Ujú, ¿verdad? ujú, Él estaba asegurándose a través de su capacidad de poder ver, ¿verdad? Y Mike tenía la capacidad de oír, de exacto. disfrutar el juego de dos maneras diferentes. Ni una es más extraordinaria que la otra. Ujú, Una no es más especial que la otra. Mike no es una especial. exacto. Especial son los descuentos que tenemos en las tiendas, Ujú, ¿verdad? ujú,
un especial. Las personas con discapacidad, por favor, no son especiales, Ujú, no son ángeles de Dios, son seres humanos con dignidad, con valor, ujú, con capacidades, con cosas que aportar a nuestra sociedad, a nuestras iglesias, a nuestras comunidades. A mí algo que me sorprendió también es como eh, estas historias donde todo se centra alrededor de... ¿Por qué? Por ejemplo, los jugadores de Liverpool que quisieron conocer a Mike son los ujú, héroes, ¿verdad? ujú, Son los héroes de la historia, de este drama, ¿verdad? Eh, y pone al hombre en el centro. ujú, El hombre se lleva la gloria, el hombre es grande porque hizo algo por otra persona que tiene una discapacidad, ujú, como si nosotros continuamente no estamos haciendo cosas unos por el otro, ¿verdad? Porque el ujú, Señor dice, amar unos a los otros, ujú, perdonar unos a los otros, cargar las cargas unos a los otros, ujú, exhortarse unos a los otros. Entonces, vemos lo que dice el primo de Mike como algo extraordinario. ujú, ¿Y qué hace? Lo eleva a él, no porque es un buen primo y ama a su primo, a Mike, porque lo ama por su persona, no porque sea ciego. Entonces, vamos elevando a estas personas a un ídolo, ¿verdad? ujú, Y empezamos a crear en nuestros corazones ídolos. ujú, Y la discapacidad empieza a ser un ídolo ujú, en nuestros corazones. ujú, Cuando aplaudimos estas historias que parecen de inspiración, de que buena dádiva es esta persona, qué ujú, acto de amor, como ujú. si fuera algo extraordinario, simplemente porque la otra persona tiene una discapacidad. Exacto. Y ya que lo menciona, y algo bien importante que habíamos discutido anteriormente era que, como tú dices, esta persona, este primo, ¿verdad? Que hizo algo típico, que probablemente lo haya hecho anteriormente, eh, la única diferencia es que no había sido grabado. eh, y eso también nos debe llevar a nosotros a reflexionar, porque, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, a veces subimos fotos con una persona que tiene discapacidad eh, de nosotros mismos, tal vez interactuamos con alguien y entonces tenemos que tener mucho cuidado de la intención de nuestro corazón, ¿verdad? Eh, Porque hasta, por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo con este tipo de población, pues yo tengo que cuidarme del orgullo, ¿verdad? Porque mucha gente lo ve como que, wow, tú trabajas con esta población, ay, qué buena, qué esto, qué lo otro. Entonces es como te puede dar un falso sentido de orgullo, ¿verdad? De moralidad, de superioridad. Y tenemos que ser bien cuidadosos con eso. Tenemos que ser cuidadosos también con el contenido que compartimos. Yo me tiro una foto con alguien que tiene discapacidad y la subo a las redes. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Verdad? Lo voy a hacer porque es parte de mi familia y la quiero compartir con las demás personas, o lo voy a hacer porque quiero que la gente que vea que yo soy buena, que comparto con gente con discapacidad, para que me den like, ¿verdad? Tenemos que ser bien cuidadosos con eso, ¿verdad? Porque es algo que a veces lo hacemos hasta de manera inconsciente, realmente, pero siempre debemos evaluar cuáles son los motivos de nuestro corazón. Exactamente. Y esa es la diferencia entre cómo ve el mundo, Ujú, la mayoría o sobre todo los medios ujú, seculares, cómo elevan el orgullo del hombre, ¿verdad? Usando la discapacidad de alguien, la historia de ujú. alguien, para elevar el autoestima, el ego del hombre, Exacto. diciendo, por ejemplo, el próximo video que vamos a Ujú. discutir, porque hay muchos, Sí, eh, háblanos, Britney, sobre el niño ciego que fue al concierto de Mark Anthony. sí, aquí yo creo que básicamente mucha gente lo ha visto porque se volvió viral, y vi que lo compartieron mucho en las redes sociales y trata efectivamente de un niño ciego
que asiste al concierto de Marc Anthony. Ese fue como su regalo de cumpleaños, según pudimos ver. Eh, pero volvemos a lo mismo. Este video se centra en el hecho de que el niño que está allí es ciego, ¿verdad? Y se exalta a Marc Anthony por lo que hizo. Eso no significa que lo que Marc Anthony hizo, ¿verdad? Está mal, porque obviamente fue un gesto bonito. Pero este niño asistió a un concierto como cualquier otro y pues era su, ¿verdad? Marc Anthony es su artista favorito, así que él lo pidió de regalo de cumpleaños como cualquier otro niño pudo haberlo hecho. Entonces nos enfocamos en el diagnóstico como tal. Y algo que se puede ver bien palpable aquí de lo que estábamos hablando es que se acentúa mucho a Marc Anthony. Wow, mira lo que hizo, se bajó de la tarima, lo saludó, le dio un abrazo, qué bueno es, ¿verdad? Eh, y se exalta mucho, mucho, mucho esa obra que él hizo, ¿verdad? Que es algo básicamente normal, ¿verdad? Él está saludando a un fanático, probablemente ha saludado un montón de fanáticos más, pero como no tienen discapacidad, pues eso eh, tal vez no llama tanto la atención. Este, y una cosa que hay que tener en cuenta es que los medios sociales en general, las noticias, lo que buscan es la farándula, ¿verdad? Obtener más likes, obtener, ¿verdad? Más audiencia y utilizan este tipo de contenido para ganar más audiencia también, ¿verdad? Por eso es que entonces se Y enfatiza nosotros tanto. como creyentes, Exacto, porque es algo que llama la atención, que a la gente le gusta, como que, ay, qué chévere, qué bonito, qué bueno, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que discernir en ese momento, ¿verdad? Tenemos que discernir porque vemos ahí que se le está dando la gloria a Marc Anthony, ¿verdad? Básicamente, y le está robando la gloria a Dios, ¿verdad? y Entonces, también vemos, ajá, sí, dilo. y, 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 ve- y vemos una falta de humildad también, Exacto. porque entonces vendemos que una persona es humilde Ujú, porque trata especial ujú, a otra persona que tiene una discapacidad. Y exacto. entonces nosotros como creyentes tenemos que ser eh, bien claros en Ujú, cómo vemos esto y si promocionamos, ¿verdad? Y somos ujú, parte de la corriente del mundo que dice, esto está bien, lo que esta ujú, persona está haciendo está bien, ujú, cuando sabemos que la palabra de Dios eh, dice que no es así, que no hagamos nada por vanagloria, ujú, ¿verdad? Ni para obtener la aprobación del mundo ni del hombre, sino que ujú, todo lo que hagamos, hacemos para la gloria de Dios. ujú, Y en el momento en que nosotros, que promueve el ujú, que tiene una discapacidad, estamos deshonrando a Dios, porque ujú, estamos diciendo que esa persona no tiene el mismo valor que una ujú, persona tiene sin discapacidad. ujú. Sí, sí, no, definitivamente, y, ¿verdad? Es algo, como hablábamos anteriormente, es algo que es una línea muy fina, este, entre una cosa y otra, y no estamos queriendo decir que ¿verdad? Estas obras que estas personas han hecho y que, ¿verdad? Lo hemos visto en los videos, no quiere decir que lo que ellos hagan está mal, ¿verdad? Eh, Sin embargo, no debemos perder de vista que, que una persona, ¿verdad? Con una discapacidad, no, el valor no está arraigado a su discapacidad, ¿verdad? Entonces, no es algo, no estamos viendo cosas extraordinarias. Probablemente si fuera un niño que no tiene ningún diagnóstico, eso no hubiera sido noticia, ¿verdad? Ahora, como tiene un diagnóstico, pues fue una noticia, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros queremos enfatizar. Entonces, el próximo video, ¿lo quieres explicar? Exactamente. Nosotros como, sí, sí, lo que pasa Ah, es que sí, a veces te sí, escucho un sí. poco atrás. El próximo video
uno de tantos, ¿verdad? Ujú, Que seguro que ustedes también han visto otros por el internet. Es este señor, ¿verdad? En la boda de su esposa, pues invitó, ella es una doctora, invitó a algunos de sus pacientes que tienen síndrome de Down, ¿verdad? Para que hicieran como la corte, ¿no? ujú, De la boda. La niña de las flores, ¿verdad? El niño que lleva los anillos. Lo que pasa típicamente en una boda ujú, que los novios escojan hacer eso. Pues este video se hizo viral porque los niños de la boda de esta doctora eran niños con síndrome de ujú, Down. Buscas el video en YouTube, esa descripción está ahí. O sea, eh, ujú, dramatizando tan hermoso, tan normal, simplemente ujú, en este momento hay personas con síndrome de Down, hay niños con síndrome de Down. No entiendo, o sea, son niños iguales que ríen, que tienen gustos, eh, que continúa adentro, pero hacemos de este momento ujú, algo grandioso eh, y elevamos a estos niños simplemente por el hecho porque tienen síndrome de Down. ujú, Y cuando tú lees los comentarios, ¿verdad? En estos videos, es de horror. Uno, eh, ponen como un ídolo al ujú. esposo de la doctora. Sí. O sea, ella se casó con el mejor hombre porque pensó en un detalle como involucrar a sus pacientes, a estos niños con síndrome de Down, en la ceremonia de su boda. Ujú, Este hombre no es bueno, no es un buen esposo porque ella lo escogió, ujú, porque tiene otros valores. No, no, no. O sea, hemos elevado a este señor porque él decidió sorprender a su esposa el día de su boda con niños con síndrome de Down. ujú, ¿Y qué pasa? Nosotros como creyentes no debemos caer en estas cosas del mundo. Esos niños, momentos especial, porque estaban las personas que ella ama, porque estaban las personas que para ella son importantes y ellos para ujú, ella y viceversa. No es especial, no es importante, significativo por el diagnóstico de una persona. ujú, ujú, Y en la iglesia igual, o sea, una reunión, una conferencia, un momento, no va a ser ciertas personas o diagnóstico, ujú, sino es importante porque Dios los ha puesto ahí, ¿verdad? Con dones y talentos para edificar a su pueblo, para ujú. glorificar su nombre. Y como cristiano, incluso en Filipenses dice que tenemos que poner, ¿verdad? Eh, el Señor dice que la humildad es estimando cada uno como superior, ¿verdad? Entonces, no podemos ser como un mundo que pone etiquetas de qué Dios las ve. Ujú, Tenemos que visualizar, concientizar, promover que personas con discapacidad pertenecen a nuestro mundo, a nuestra ujú, sociedad, y ujú. que es normal que ellos sean parte de nuestra vida. Tenemos que Exacto. parar de dramatizar la Ujú, vida de las personas con discapacidad, exacto. sino lo que tenemos que hacer es involucrarnos en sus vidas, Ujú, hacer que el mundo, que el edificio donde vamos como iglesia, que mi trabajo, que mi ujú, casa, sea accesible, ¿verdad? A las necesidades de una persona con discapacidad y ujú, una persona sin discapacidad. Eso es lo que ujú. tenemos que hacer. Sí, no, definitivamente. Y yo creo, ya viéndolo, ¿verdad? Como mencionabas, desde una perspectiva bíblica, muchas veces este tipo de contenido nos
aflora en nosotros emociones, ¿verdad? Porque no vamos a negar que cuando nosotros vimos ese desfile de esos niños con síndrome de Down, se ven bellos, ¿verdad? Y nos encanta y se ven súper chulos y lo disfrutamos. Ahora, el detalle está cuando perdemos de perspectiva el valor de la persona, ¿verdad? Cuando nos enfocamos más en el diagnóstico, cuando asumimos, ¿verdad?, que esta persona hizo algo extraordinario por el simple hecho de haberlos traído, ¿verdad?, como tú mencionabas, a un evento que donde ella quiere personas, ¿verdad?, importantes en su vida y esos pacientes forman parte importante de su vida. Algo que cualquiera de nosotros haría, ¿verdad? Entonces, debemos ser conscientes de eso y no dejarnos llevar por las emociones, sino ser racionales, ¿verdad? Y filtrar lo que estamos viendo a la luz de la palabra, ¿verdad? Entonces, examinar nuestro corazón. ¿Cuáles son esos pensamientos que vienen a mi mente a la vez que yo veo a una persona con discapacidad, ¿verdad? Y ahí yo puedo determinar, mira, tal vez pensé, lo vi, ¿verdad? Como alguien de menor valor o lo comparé con un niño típico, por ejemplo. Entonces, hay algo aquí que debo de corregir porque en la palabra el Señor me dice que toda persona tiene el mismo valor, ¿verdad? Entonces, es cuestión de ir filtrándolo, ¿verdad? A la luz de la palabra e ir normalizando porque son personas. Ese es un detalle bien importante que nosotros muchas veces perdemos de vista, ¿verdad? Entonces, eh, en ese aspecto, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes. Y además de eso, tenemos que estar conscientes y discernir, ¿verdad? Discernir. Antes de yo compartir un contenido, sea cual sea, discernir. Esto que yo voy a compartir glorifica a Dios, ¿verdad? Esto que yo voy a compartir va acorde a mis creencias, ¿verdad? Como cristiano. No dejen llevar volvemos al mismo, por las emociones. Ay, mira qué bonito, voy a compartir. Ah, mira qué chévere, ¿verdad? Y podemos cometer ese error, podemos fallar en ese aspecto también. Y entonces, Y ajá, eh, el lenguaje que usamos ujú, es importante. ujú. Sí, sí, eso es una de las cosas que yo creo que más difícil se nos hace, ¿verdad? Eh, Porque tendemos nosotros muchas veces no medimos el peso, el impacto que tienen nuestras palabras al referirnos a una persona, ¿verdad? Como las recomendaciones siempre es, cuando vamos a hablar, hablamos de la persona primero. Cuando hablamos de un diagnóstico, por ejemplo, una persona con autismo, por ejemplo, una persona con síndrome Down. No decimos el autista, el que tiene síndrome Down, no, no, no. Una persona con su diagnóstico, porque el diagnóstico es parte de lo que esa persona es, pero no lo define, ¿verdad? No es el todo. Entonces, Y, y, ajá, y si, y si la persona te dice, eh, yo quiero que me digas autista, está bien conmigo. exacto, Ok, claro, uno lo claro. respeta, ¿verdad? Ujú, ujú, Pero eh, para ser cautelosos y ujú, prudentes, referirse a esa persona por su nombre. Cada exactamente. persona tiene un nombre. Ujú, Cada persona eh, le gusta que le llamen por su nombre, ujú, o señora, o niño, ¿verdad? exacto, No, exacto. oye, de los espejuelitos, oye, Ujú, el de la silla de ruedas. ujú, No, hermano, esa persona tiene un nombre. Y exacto. hablarles como le hablas a cualquier persona. Por eso estos videos que dramatizan la discapacidad son tan dañinos, Ujú, porque no se refieren a la persona, ujú, sino entiendo. utilizan algo que es parte de su vida, algo Ujú, que es parte de su persona para vender, para vender, exacto, ¿verdad? exacto. Porque están prostituyendo una característica para el beneficio propio. Ujú, ujú, Y eso es pecado, hermano. Eso es exacto. pecado. Vender contenido, hacer contenido con Ujú, el objetivo de dramatizar y de poner en el centro la discapacidad de una persona, ¿verdad? Y reducirla a ese nivel
decir que Dios no ha creado a esa persona con dignidad y con valor, ¿verdad? Porque es muy difícil, el testimonio de uno, ¿verdad? Dios se ha glorificado, esto me ha santificado, etcétera. Y también reconocer que estas personas son pecadoras como tú y como yo, y que necesitan del Evangelio, y que necesitan de Cristo. Porque tendemos a poner a estas personas en un pedestal que son santos, ¿verdad? Que son caídos del cielo, ¿verdad? Cuando no son. Son seres humanos que tienen identidad, que son individuos, que tienen una autonomía, quizás diferente a la tuya o a la mía. Cada familia que tiene un familiar con autismo vive cosas diferentes, similares, ¿verdad? Porque cada ser humano es único, creado por nuestro Señor, ¿verdad? Exacto. Y qué maravilloso es eso. O sea, y no horrorizándonos cuando llega una persona a nuestra iglesia o una familia con niños con diagnóstico, parece que se acaba todo el mundo, que lo que tenemos frente es un tsunami. No, hermanos. Lo que tenemos que hacer es relacionarnos. Exacto. Relacionarnos, preguntarle a los padres, decirle cómo se llama tu hijo, qué le gusta, qué no le gusta, qué es lo que su terapista, ¿verdad?, hace con él. Podemos traerla a la iglesia, podemos invitarla para que nos enseñe. Quédate tú con nosotros en las clases, enséñanos, queremos aprender. Tu hijo es bienvenido, porque es una persona creada por Dios, ¿verdad? Exacto. Y pensar, de las familias que viven con un hijo con cualquier diagnóstico como cualquier otra. Que no sea de asombro. Pero ¿qué pasa? Cuando en el momento que quitamos la perspectiva bíblica de cómo vemos este tipo de contenido, de cómo vemos este tipo de personas, lo que hacemos es que la amamos a la manera nuestra, humana, que no es buena. Pero cuando decimos, esta persona es igual que cualquiera, con el mismo valor, déjame conocerla, déjame preguntarle su nombre, ¿verdad? Su vida tiene dos, pero yo no voy a hacer un drama, ni voy a hacer un video, ni voy a subir contenido, ni voy a apoyar contenido que dramatiza la discapacidad de una persona como si eso fuera lo único valioso que tiene esa persona. Exactamente. Y ahí, mientras hablaba, pensaba en Éxodo 4, ¿verdad? Cuando Moisés, ¿verdad? Dios llama a Moisés para, ¿verdad? Su llamado. Y Moisés estaba tratando de buscar una excusa, ¿verdad? De buscar una justificación para no, ¿verdad? Responder a ese llamado, para no obedecerle. Y él le dice que es tardo en el habla, que es torpe de lengua, ¿verdad? Que tiene una dificultad en el habla. Y ahí el Señor, ¿verdad? Le dice quién ha hecho la boca del hombre, ¿verdad? O quién hace al hombre mudo, sordo, ¿verdad? Con vista o ciego. No soy yo el Señor, así que Él está diciendo, yo te capacité, ¿verdad? Yo te estoy llamando para esto y yo fui el que te hice así, tal como eres, ¿verdad? Entonces, no, no hay, ¿verdad? No debemos perder de vista, ¿verdad? Y que dentro de su soberanía, Él establece quién tiene discapacidad y quién no. Y Él no comete errores, ¿verdad? Así que es bien importante que tengamos eso en consideración. Y como hermanos en Cristo y como creyentes, como tú has dicho, examinar nuestro corazón y no decir cosas, o sea, mi vida no tiene más significado porque no tengo una discapacidad. Mi vida o el testimonio de Dios no tiene más ni menos por más o menos significado porque hay una discapacidad la haga. Oh, gracias a Dios que mi hijo no tiene una discapacidad. Oh, gracias a Dios que yo no estoy pasando por esto. Hermano, diciendo es que
que lo que Dios ha escogido para esa persona y ha determinado no es bueno, ¿verdad? Porque estamos mirando el valor de la persona y su vida en los estándares del mundo y no bajo la soberanía y tal que es buena y perfecta y agradable de Dios. Así que nosotros como tenemos que examinar nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras intenciones y nuestras palabras. Y con qué intención nosotros queremos amar y servir a la población con discapacidad. Porque podemos hacerlas por las razones equivocadas. Sí, no, definitivamente. Y Dios no mira lo que mira el hombre, ¿verdad? Nosotros nos fijamos mucho en la apariencia, en cómo luce, en cómo se comporta, ¿verdad? Nos fijamos mucho en lo externo. Sin embargo, reconocemos que para el Señor lo importante es el corazón. Y así también nosotros podemos tal vez engañar a las personas, ¿verdad? Con una falsa humildad, con un orgullo escondido. eh, y podemos lucir bien ante las demás personas, ¿verdad? Podemos lucir bondadosos ante quien nos está viendo, pero al Señor nadie lo engaña, ¿verdad? Y Él mira nuestro corazón, Él conoce nuestro corazón. Así que eso es algo que tenemos que tener bien en consideración porque cualquiera de nosotros puede caer ahí, ¿verdad? Mañana yo puedo servir a mi paciente o a un amigo que tenga discapacidad, yo puedo servir con la motivación equivocada, ¿verdad? Entonces tenemos que estar constantemente pidiéndole al Señor que evalúe nuestro corazón, ¿verdad? Y que aquellas cosas que no nos estamos dando cuenta que nos son ocultas, ¿verdad? Que nos las muestre para poder entonces servir bien a nuestros hermanos con discapacidad, ¿verdad? Y amarlos en el amor de Cristo. Porque es como dice Cecilia, en nuestras propias fuerzas eso no va a suceder, ¿verdad? Tiene que ser en el amor de Cristo. Y como dice la palabra aquí en 2 de Corintios 10, 17, 11 a 18, dice, el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. O sea, si nos vamos a gloriarnos en Cristo, ¿verdad? No en lo que hacemos, no en nuestras fuerzas, ¿verdad? Si nos sale, viene de Dios. Por ejemplo, como maestra, que soy pedagoga, pues yo he tenido niños con muchos diagnósticos, ¿verdad? Y me ha mostrado instantes donde he tomado decisiones a favor del niño que tiene diagnóstico, a ser justa, ¿verdad? Y a verlos como es. O sea, no es negar la discapacidad, no es decir que no existe, por supuesto que está ahí, pero mirarla de la perspectiva correcta, ¿verdad? ¿Cómo está mi corazón? Yo siento lástima, yo siento, porque la lástima y la empatía no es lo mismo, ¿verdad? Yo estoy ahí para apoyar el aprendizaje de ese niño, ¿verdad? Para ver sus capacidades, para reforzar lo que ese niño necesita. Dios ha mostrado en mi corazón de que nosotros, los seres humanos, tomamos favoritismo, ¿verdad? Y a veces el orgullo entra, ¿verdad? Yo he tenido que pedir la sabiduría y discernir, ¿verdad? Como profesional y como docente, de hacer lo mejor para que tengan discapacidad, tengan. Y como creyentes tenemos que llevar eso a todos los ámbitos de nuestra vida. O sea, tenemos que filtrar cada compartimos, cada cosa que vemos
relacionado a la discapacidad. Esto, hombre, está exaltando a Sí, te escuché ahí con un poquito disminuyendo de retraso. Ahora sí me escucha. el valor de la persona Ok, o está ahora te escucho. glorificando Sí, no hay problema, sé si podemos ir cerrando. a Dios. Este, mira a ver si. A ti no te puedo escuchar, sé si tú me escuchas a mí. Si me escuchan, déjenme saber, por favor, para entonces ir cerrando. Ahí entonces,